Listo. Sí, ¿de qué estamos hablando, Andrés? Pues Queridos te estaba podescuchas, comentando en disculpen la términos interrupción. generales de qué fue lo que me pareció. Y creo que Ay, se me hizo una película un poco difícil de ver, un poco sobreactuada, pero pues se reconoce la importancia histórica de la película por pues, la importancia del hecho que está narrando como tal, que es ujú. muy relevante en la vida de todo universitario y de toda persona joven que alguna vez participó en estas marchas por Ajá. casualidad o Bueno, por primero que voluntad propia. nada, quiero pedirte una disculpa a nombre de el productor de esta cinta, Héctor Bonilla, y de su director, ya que es una producción independiente que contó con muy pocos recursos y quizá eso explique un poco el hecho de que pues no había quizá el tiempo ni el dinero para repetir muchas escenas. Fue un poco como quizá una experiencia similar al teatro, una Sí, oportunidad para hacer solo una toma. yo Pero lo sentí considerando muy eso, de hecho de ese estilo. De hecho, hasta ujú, vi el guión de teatro y dije, sí, perfectamente esto está hecho para el teatro porque pues es una película que sucede en una sola locación y ahora veo que ese es ujú. como tu tipo de películas, ¿no? Como tu target, esta de Hombre en la Tierra y me extraña que todavía no hayas propuesto Reservoir Dogs porque Puede serían así pasar como en las algún películas que se sí. hicieron en un solo salón y no tuvieron que encontrar ninguna otra locación para Pero para realizarla. mí esta en realidad forma parte de otra trilogía, yo la llamo la trilogía Tlatelolco, que empieza con Rojo Amanecer, sigue Temporada después de con patos. Temporada de Patos y termina con Ok, está bien. Aún no encuentro mucho el hilo conductor, más allá de que técnicamente ocurren en un espacio similar, pero algo me dice que están vinculadas. Es la trilogía Corneto mexicana. Entiendo, comprendo. Sí, Sí, me queda claro. Yo también las ujú, pondría en el mismo cajón, las películas ujú, de Tlatelolco. ujú. Y bueno, sí, Reservoir Dogs quizá va para la siguiente temporada de Cine Neandertal, aunque, bueno, esta cinta, te digo, yo la recordaba haber visto por ahí de los 12, 13 años y en la televisión. Cosa curiosa, en Televisa, eh, que considerando que esta fue una cinta independiente y casi una producción, y técnicamente una producción clandestina, porque se realizó en un momento donde todavía seguía siendo tabú el hablar de los eventos ocurridos en el 68. Estamos hablando de el 89, que es eh, cuando se realizó esta cinta, aunque Sí. se estrenó en 1990. Seguía siendo todavía algo de lo que no se discutía abiertamente y te digo, recuerdo haberla visto en la televisión y empecé a verla, recuerdo pensando que era como de, esto es como un, bueno, aún no conocía el término cuando era niño, ¿no? Un slice of life, una recreación de la vida familiar en los años 60 y dije, mira, pues en ese entonces se me hacía como algo aburrido ese género. Pero estaba Sí. ahí viéndola y de repente veo que empiezan a pasar cosas y todo se empieza a tornar oscuro y depresivo y tiene un final bastante oscuro y bastante desgarrador, desesperanzador, diría, porque, bueno, aún no abordemos eso, pero sí te deja un muy mal sabor de boca y si entras como... si entras en la, bueno, en la representación, iba a decir en la fantasía, pero pues propiamente podríamos decir que casi raya vamos a decir que es una película histórica, es decir, en el documental no, eso es demasiado, pero y también la verdad es que revisando las cifras y los datos duros de el número de muertos, pues sí te queda como claro que en realidad eso es realmente un aproximado, ¿no? Y que seguramente hay un maquillaje sobre esas cifras porque quienes estuvieron ahí, lo vivieron, comentan que no, en realidad se vivió algo mucho peor de lo que al final se terminó filtrando. Pero, sí, te digo, vi esa película y fue para mí como de, ¿qué demonios? Y desde entonces dije, puto gobierno, me caga el gobierno. Eh, No, odio al amigo, no PRI. O digas sea, eso. no, estoy Bueno, harto siempre del lo digo PRI. eso de estoy harto del PRI. Sí, o sea, bueno, mm,
quizá también va para el cierre de este análisis. Yo creo que una enseñanza que me deja esta cinta es que aunque estemos muy felices con el régimen actual, la mayoría de las personas, no podemos dejar de ser críticos y de mantenernos vigilantes con respecto al quehacer del gobierno, por más simpático que nos resulte la cara o el presidente en turno. La cabecilla. Efectivamente, no podemos como de bajar la guardia porque, bueno, ahí como siempre es el dato, ¿no? Reciente, hablando de la administración en la que existimos. Mueren jóvenes o estudiantes y siempre la excusa es, pues en algo andaban metidos, ¿no? O iban a comprar drogas o vendían drogas y es como de... no siempre es así. Quisiera creer que sí, pero pues no. Hay muchos daños colaterales y creo que actualmente la sociedad es un poco ciega ante esos sucesos e incluso la oposición al gobierno, dígase PAN, PRI, pues no hablan de eso porque buena parte del desastre que actualmente se vive en seguridad es una herencia. En ese punto podría decir que es real, ¿no? Ellos también jugaron gran parte en la situación que estamos viviendo y no se habla de ello y a veces me desespera un poco, pero ya me estoy poniendo político y... Político, amigo. Y muy crítico y el gobierno me puede venir a callar en cualquier momento, así que por el bien de mi cabeza, hablemos de esta cinta, Andrés. Muy bien. Declaro activada la alerta de spoilers. ¿Cómo podemos comenzar? ¿Qué sería bueno? Déjame dar una breve sinopsis. Muy bien. Ok, creo que la cinta comienza presentándonos a una prototípica familia mexicana de la época, ¿no? Yo creo que puedo hacer una distinción. Algo que noté desde el principio es que en esta familia hay una clara diferencia entre cada generación, ¿no? Por un lado tenemos al abuelo, que es un personaje que participó en la Revolución Mexicana, vamos a decir, y tiene una perspectiva conservadora de la realidad política y que se está viviendo en aquel momento, ¿no? Él considera que el gobierno, al final de cuentas, pues es un gobierno que se construye a partir de su propia lucha. Tiene el derecho y la autoridad para ejercer la violencia y que pues los jóvenes revoltosos en realidad pues, nada más se están quejando de manera inútil e innecesaria, ¿no? Porque están viviendo... Necesitan ser reprendidos y llevados a la cárcel. Efectivamente. Necesitan un poco de opresión para calmar sus ansias juveniles de revolución. Dejarse, ¿no?, de cabelleras largas y pliegos petitorios. Exactamente, escuchan esa música de los Beatles, esos jóvenes alocados. Música que parecen... alocada que exactamente. Tiene el diablo, amigo. Ajá, y es como de homosexuales, ¿no? Promueve la homosexualidad. Creo que, por un lado, él es una figura o un estrato de la... sociedad mexicana. Posteriormente tenemos a la siguiente generación, ¿no? Compuesta por los actores, precisamente aquí tengo sus nombres, María Rojo y Héctor Bonilla, que interpretan a Alicia y Humberto respectivamente, y pues son parte de esta clase media emergente que surge en buena medida como producto de la burocratización, ¿no? Del nacimiento de las burocracias y de las instituciones, ¿no? Y ellos pues alcanzan cierto estatus socioeconómico gracias a este trabajo, ¿no? Son otra generación y después tenemos ya a la generación de los hijos, que son los hermanos Bichir. Es como de, si tú ves una película mexicana y no está al menos un Bichir involucrado, ¿es una película mexicana? ¿Sí o no? Exactamente. No lo creo, amigo. Lo dejo a debate. Pero bueno, vemos que los chicos son de una generación de estudiantes, son universitarios. No se dice de manera explícita a qué carreras pertenecen, pero... digamos filosofía y ciencias políticas.
Ajá, uno es de filosofía, pero yo vi algunos carteles que tenían colgados en su cuarto, tenían una banderita de filosofía y letras y otro era de arquitectura. Entonces, Ok. y por la posición, porque la de filosofía y letras estaba un poco más grande y rojo por encima del de arquitectura, infiero que el mayor estaba en filosofía, el menor estaba en arquitectura. Y también vemos, bueno, a otro par de hijos, son más jóvenes, uno está en la primaria y otra parece que está en la secundaria, ¿no? Sí, Eh, que yo podría decir que son como el sector más inocente de la población mexicana, ¿no? Completamente todavía no eh, están politizados. Ajá, efectivamente, ¿no? Están apartados de esas cuestiones, ellos tienen otros problemas, aunque por un lado se ve que, por ejemplo, el más pequeño, el niño, está recibiendo una influencia de su abuelo, ¿no? Con respecto a los juegos con soldaditos y esta imitación que hace en algún momento del saludo militar, ¿no? Está recibiendo esta formación. Entonces, creo que podemos decir que esa es la familia. Cada uno representa diferentes estratos y generaciones de la sociedad mexicana. Cada uno con visiones particulares. Y creo que tú puedes como identificar a qué sector perteneces cuando ves la película y dices, no, pues creo que el papá tenía más razón o los chavos estaban en lo cierto. ¿Tú con cuál te identificas más, Andrés? Yo con el abuelo. Pues, pues creo que con la generación de adultos maduros, es decir, Ajá. con el padre y la madre, porque el abuelo tiene esta perspectiva de posrevolucionaria que sí se me hace un poco ya pues, fuera de lugar, como que no Ujú, aplica. Es demasiado exagerada, ¿no? Como que ujú. dice que le Es- faltan el respeto a la bandera y esa clase ¿Estás de diciendo cuestiones. que el abuelo es edgy? Sí, o sea, está El abuelo edgy. llevando las cosas a un extremo que ya no es el adecuado. O sea, está juzgando los tiempos con una perspectiva que ya no es la correcta, pues, y los jóvenes, pues, porque son jóvenes y por su inexperiencia, tienen esta loca idea de que van a cambiar al país y que van a mover al gobierno y que van a destituir a los encargados de la policía, que van a hacer que este grupo de granaderos se disuelva, lo cual Ujú. pues obviamente vemos que no sucedió. De hecho, creo que el cuerpo de granaderos es el cuerpo de policías que más ha crecido porque si vemos su número es No, verdaderamente impresionante. perdón que te interrumpa, pero con la administración de Morena en la Ciudad de México se disolvió el cuerpo de granaderos. Se ¿Sí? creó otra cosa, sí, está disuelto ya, en la Ciudad de México. Pues es curioso que menciones eso porque la última vez que fui de vacaciones a Ciudad Ajá, de México, pasé por el Zócalo y vi que estaba lleno de estos cuerpos policíacos que tienen sus escudos y sus ajá. macanas, pero así nunca había visto una cantidad tan impresionante de policías y se estaban preparando según eh, para una manifestación de feministas, Ujú. pero sí vi Pues bastantísimos. Por eso pensé que yo no se aquí, había disuelto como tal, ajá. pero son policías granaderos básicamente, ¿no? Sí, se cambió el nombre, pero precisamente Pero la sí idea se táctica. desapareció el cuerpo. Y precisamente se hizo cuando Claudia Sheinbaum llegó a gobernar la ciudad. Y bueno, ella mencionó en su discurso, aquí tengo la nota, que es parte de una deuda histórica, ¿no? Con el movimiento estudiantil del 68. Eh, y lo dijo de forma muy clara, la policía debe estar para brindarle seguridad a la ciudadanía, no para reprimirla. Y bueno, yo creo que al menos en eso podría decir que quizás sí es un cambio que se ha dado y quizá no solo venía no viene de la presente administración, ¿no? Pero es un cambio que se ha dado de forma paulatina, de que cada vez es más mal visto, quizá por influencia también de las redes sociales. Es más fácil evidenciar cuando de repente ves que cuerpos policiales agreden a personas que marchan o que protestan. Ahora ya quizá el giro es un poco más a solo nos vamos a limitar a proteger los monumentos históricos y los vamos a blindar. Eso es algo que puedes ver muy común en la ciudad, ¿no? Si de repente vas a visitar, no sé, el Monumento a la Revolución y te encuentras que pues está resguardado, ¿no? Y pues con las pintas de las feministas, que ahorita quizá podríamos decir que es el movimiento eh, de protesta más llamativo. Porque también creo que este movimiento del 68 ya está un poco acabado, ¿no? Apagado.
Sí, Pero bueno. pues conforme las generaciones van avanzando, la idea original del movimiento se va perdiendo Ujú. cada vez más, y lo que nos queda son esas marchas del 2 de octubre que nos ha Ujú. tocado ver. No sé si te tocó ir a alguna. Sí, claro, claro. Bueno, sí, fui invitado, pero en realidad nunca fui porque, bueno, mi excusa es que tengo pie plano y me duele mucho caminar más de 1 kilómetro. No puedo marchar Ajá, no puedo demasiado. marchar y por lo mismo no hice mi servicio militar. O sea, en ese aspecto yo soy como el niño de esta película. Soy alguien inocente, estoy apolitizado, amigo. Tanto mi plano me evitó hacer el servicio militar como ir a marchas. Sí, pues no sé, yo creo que tal vez no son granaderos, pero estos Ajá. cuerpos policíacos con la vestimenta que utilizaban los granaderos, o este equipo de cobertura que utilizan los granaderos, o los Ujú. escudos propios de los mismos, pues siguen estando activos. Entonces puede ser que en el papel se desintegra algo, pero en la realidad pues siguen estando ahí. Como bien Eso les mencionas, pues cambia el ya... nombre. Ajá, el nivel de violencia es distinto, ya tienen unas nuevas tácticas para lidiar con el público y las manifestaciones, con las personas como tal que van a esas marchas, a esos mítines, pero Ujú. pues espero, o sea, no espero de que yo quiera que así las cosas sean, pero yo veo que vamos a regresar a la derecha pronto aquí en nuestro país, y pronto siento que va a haber Predicciones para el 2024. alguna clase de represión muy fuerte en contra de la juventud, porque eso es lo que creo que está generando el movimiento feminista, como mucho descontento, y creo que en lo político también se va a ver las decisiones para intentar reprimir esta clase de movimientos. Eso es lo que yo Pues, ajá, es tu juicio, esperaría. tu análisis político. Esta vez este episodio de Neandertal será una mesa de análisis político. Somos dos hombres vestidos con sacos kaki y posturas extremadamente liberales. Perdón, ese chiste me lo robé del Pasquín. Pero sí, se presta mucho para divagar un poco y es bueno, es un buen ejercicio porque creo que aunque estemos hablando o mencionando que quizá el movimiento del 68 ha perdido algo de fuerza, pues también es cierto que se trasladaron las críticas de repente, por ejemplo, a la cuestión de los 40 eran 43 de Ayotzinapa. 43, ¿no? Ajá, ya les iba a cambiar el número. Perdón, soy muy malo. Y yo tomé la FES cuando se dio cuando se dio esta masacre y en la onda de las protestas yo participé ahí. O sea, yo puedo participar en movimientos sociales siempre que involucre no caminar. O sea, Sí, que no involucre ninguna clase de desplazamiento, ¿no? Que sean exactamente, pero si es de más tomar como cosas, plantones. ajá, plantones es lo mío, plantones es mi cosa. Ajá. Soy demasiado, te digo, es mi pie plano el que me impide participar en cualquier evento donde Sí. tenga que caminar mucho, pero sí te diría que creo que en ese aspecto la protesta se movió hacia este movimiento que está más fresco en la memoria, y también creo que la onda de la protesta social sí ha perdido algo de empuje en buena medida por la llegada de AMLO al poder. Creo, para mí eso no involucra que haya habido un cambio sustancial, pero muchas personas que precisamente protestaban y mostraban su descontento contra el gobierno durante las administraciones del PAN y el PRI, ahora están un poco más satisfechas y ya no encuentran quizá la necesidad de salir a las calles, aunque pues técnicamente la situación no ha cambiado en lo más mínimo. Sí, es un poco como decía Doug Stanhope, que ningún político había tenido una consecuencia directa respecto a su vida cotidiana, entonces muy probablemente también en México sucede lo mismo, ¿no? Parece Sí. que nos vamos moviendo como por una clase de inercia social, y pues casi no importa quién esté en el poder, ¿no? Como que todos Sí. son básicamente lo mismo.
Ajá, bueno, yo ahí voy a decir que para mí, mi opinión es que en realidad, pues, este movimiento de la 4T sigue perteneciendo a la misma clase política que no tiene ideas frescas para abordar los mismos problemas que llevamos acarreando durante décadas, ¿no? Un ejemplo claro, pues, es la cuestión de la seguridad, ¿no? Y se recurre siempre a las mismas técnicas, la militarización, la mano dura, o incluso ya como a la onda del abrazos no balazos, pues en realidad no involucró ninguna estrategia o ningún cambio significativo en cómo se aborda esta situación. Y considero que esta situación responde a que estas propuestas provienen de una clase política, la misma clase política que ha gobernado este país, a pesar de que AMLO se ha vendido como un outsider, como alguien externo a los Al círculos de sistema. poder, efectivamente, pues es un político de toda la vida. O sea, no es alguien que llegó un empresario al estilo Trump. Ahí sí podría decir, pues ese vato sí era más un outsider, francamente, porque no pertenecía a Sí, esas clases de poder, pertenecía a otro grupo de poder. de poder, pero no era el de los políticos como No era el tal, ¿no? político, De casta. efectivamente. Y ahora iba a decir como que Milei me parece que es la clase de político que no pertenece, realmente defiende a una clase a la que él no pertenece, porque pues no es rico, no es un empresario, pero es como el perro fiel de una clase que ahora está muy feliz con su llegada, ¿no? Porque va a proteger sus intereses en Pero nuestra querida parece que tiene nación de una Argentina. postura más económica que política. Creo que ¿Quién sabe, viejo? Yo no sé, ese tipo me intriga realmente. Es alguien que afirma que recibe consejos económicos de sus perros, de los fantasmas de sus perros muertos. Es como de... yo confío en él. Suena Suena muy bien. sensato. Sí, es lo más sensato que he oído en los últimos años en política. Sí, nos hace falta más de eso en nuestra Ajá, política mexicana. más espiritismo con animales muertos. Quizá esa es la clave. Sí, como Madero lo hacía, viejo. Sí, está volviendo a las raíces de la política. Pero, bueno, y Nos volviendo a perdimos esta... mucho en nuestro tema. Regresamos a la Sí, película. ya estábamos. Perdón, es que... bueno, pero creo que eso habla bien de lo fresco que se mantiene esta cinta, ¿no? Porque podemos seguir percibiendo ecos de eso que se vivió y de los cambios y las luchas que se dieron en aquellas décadas en nuestros días, Sí. y todavía sigue siendo un elemento útil para entender nuestra realidad. Entonces creo que ahí radica buena parte de el valor de esta cinta, que te sigue brindando información para entender el contexto en el que vives. Si la ves y no te remite a nada de lo que estás viviendo, yo podría decir que pues sí, ahí pierde algo de su fuerza, ¿no? Pero en este caso no, se mantiene muy vigente. Y la pregunta que te había hecho era como de ¿con qué estrato te identificas? Y yo ahí tengo que decir que quizá estoy chaburruqueando, pero pues tengo que darle la razón a los jóvenes. Como de... Ok. lamento decirlo, pero pues hay que mantenerse en oposición siempre. O sea, cuando el gobierno hace bien el trabajo, no hay que felicitarlo porque es su trabajo, pero cuando lo hace mal hay que reclamarlo. Y no importa, creo que parte de la historia del movimiento del 68 nos remite no solo a una cuestión de los estudiantes, sino que también estaba involucrándose con las clases obreras que estaban protestando. Recuerdo por ahí haber leído que pues también el sindicato de ferrocarrileros se estaba integrando al movimiento, y parte de la preocupación y de la respuesta tan violenta del gobierno ante esta situación de ver cómo tanto estudiantes como obreros estaban de repente formando un frente común, se da esta respuesta violenta, ¿no? Cuando ven que está creciendo y ya no solo está involucrando a los estudiantes, y ahí cuando ya dices, no eran solo estudiantes, sino que también eran trabajadores. Te digo, quizá ellos pecaban de idealistas, eran muy ingenuos con respecto a lo que podían hacer, pero la lucha me parece moralmente válida y necesaria en cualquier época y en cualquier momento, y sin importar de qué gobierno estemos hablando. Entonces, estoy chaburruqueando. Y también le doy algo de razón al abuelo. Es la Estoy contradicción. muy en contra de todo eso. Definitivamente
estos jóvenes y todas las generaciones de jóvenes, inclusive nuestra propia generación de jóvenes, no Sí. tenía ni perra idea de lo que sucedía, y yo creo que esto es algo que ha sido muy aprovechado por los gobiernos en turno, porque tienden mucho a manipular estos movimientos estudiantiles, ¿no? Algo que estaba escuchando sobre un testimonio de una persona que estuvo participando como consejero, porque en estos movimientos utilizaban a jefes estudiantiles, por ejemplo, jefes de tal año de tal preparatoria o de tal CCH, o tanto de la UNAM como del Politécnico, y iban a los mítines, a las reuniones, y algo que mencionaba era que pues nunca le quedaba a él claro de dónde salía el dinero para hacer todas estas manifestaciones, ¿no? Porque decía es que las lonas costaban y cómo es que teníamos tanto dinero para promover todo eso, y al final es algo que se repite también en el movimiento que vivió Macario de la huelga del 99, creo, Pensé que que dicen, cuando contacta con la ¿dónde muerte. conseguíamos recursos para traer a Ujú. Caifanes y a la maldita vecindad y que armábamos todo? Y o sea, como que planeaban algo en la mañana y en la tarde ya estaba hecho, y dices, sospechoso, tal vez hay muchas cuestiones del Sí. Estado que están siendo el motor de esa clase de movimientos para llevarlos a un fin político. No Es algo sé. curioso. Ajá. Te voy a decir, ya creo que ya te había comentado de por qué no concuerdo con la visión de Macario, de este Ajá, porque comediante. consume drogas, ¿no lo No, quieres, amigo? aparte de que es un drogadicto y de que es el dios satánico del sexo, Que eh, lo mantiene su esposa. no sé, ese dato no lo sabía. No voy a hablar mal de Macario Brujo. No voy a caer a ese nivel de estilo podcast, donde solo se dedican a hablar mal de otros creadores de De contenido. estandoperos. Sí, exactamente. Nada, yo respeto mucho a Macario Brujo. Genuinamente me gusta su estilo. Y me gusta lo que hizo con su podcast. Pero bueno, yo no concuerdo con esa visión que no solo es compartida por él, ¿no? Sino que se le ha oído a personas, principalmente personas mayores, ¿no? Que en realidad pues todos esos movimientos también son orquestados por el gobierno, y que de alguna manera siempre están detrás de todo, ¿no? Porque involucra como una capacidad y una inteligencia que no me parece ni siquiera alcanzable para los humanos más inteligentes y con la mayor cantidad de recursos. O sea, es como de, sí, el gobierno manipula a los propios estudiantes o a la propia oposición que se le pone enfrente, y todo es parte de un plan y ya como que todo está dicho. Y no sé si recuerdas que precisamente Macario contaba eso porque se lo dijo un militar, pero hay que incluso el militar Mm, decía que ya había como un plan hecho como para de aquí a Era la... como el hijo de un político, ¿no? Yo recuerdo que dijo que fue un militar, o quizá tiene algo que ver con la política, ¿no? Pero que le dijo así como de, en realidad, pues ya la política está planteada, ya hay como varias décadas que ya está todo un plan trazado. Todo O sea, pactado, ¿no? ajá, que ya se hicieron las alianzas, pero, te digo, si haces un análisis más fino de la política mexicana, te das cuenta que no es cierto, o sea, eso no es real. Ocurren accidentes, ocurren eventos que nadie puede predecir. Yo diría que, por ejemplo, la onda de que el PRI cayera hasta el punto en el que, pues, ya si estudias un poco la cuestión y se considera que puede que esto ya sea como su último año de existencia por los números tan bajos que tienen, y la caída en desgracia también del PAN. O sea, realmente ya son fuerzas que están al borde de la extinción. Ahorita se plantea, pues la fuerza principal es Morena, y después de eso tienes ahí a Movimiento Ciudadano, y el que va a la saga con una gran diferencia es el PAN. O sea, y ahorita ya partidos como el PRD, el PRI, ya están al borde de la Sí, extinción. ¿Tú están crees en que eso el estaba cementerio de planeado? los partidos. Sí. Es que hay una parte, yo creo que se puede planificar, y otra parte que siempre sale mal, ¿no? O es que los Ujú. planes nunca salen como uno los espera, ¿no? Y Claro. esta cuestión creo que mueren las instituciones, mueren los partidos, pero los políticos no dejan de ser políticos. Los políticos no Ujú, comienzan a estar tras las rejas como debería de ser en muchos casos. ujú. Entonces, estos políticos que ocupaban lugares en el PAN, el PRD, en el PRI, siguen siendo políticos y siguen teniendo poder y siguen teniendo influencia.
Entonces esa es la Ajá. parte que vemos que no se moviliza como tal, ¿no? Sí. Yo diría que, o sea, yo creo que sí hay políticos que caen en desgracia y de repente pues ya nunca vuelves a saber de ellos. Claro, tienen inversiones, suelen ser empresarios, pueden dedicarse a otra cosa que no sea la política, pero fundamentalmente se mantienen las mismas cabecillas. Eso es verdad, ¿no? Y de repente Sí, pues se mueven, son senadores, de repente están ahí en las cámaras, se mantienen como muy activos, pero mm, yo creo que no es tan fácil plantear ese escenario donde todo ya está orquestado y no tomas en cuenta que de repente, boom, surge internet con esta potencia y esta capacidad para transmitir información y el uso de redes sociales y cómo las cosas se pueden movilizar tan rápido. Y si me preguntas, yo creo que no, la clase política no tenía planeado que AMLO llegara al poder, a pesar de que pues él sigue siendo parte de la misma clase política. Eh, pero llegó pactando, ¿no? Eso sí llegó, estamos ajá, conscientes. sí, llegó, efectivamente, y los pactos consistían en, pues yo no te voy a perseguir, o sea, mi discurso puede involucrar que pues sí te voy a tirar mierda y voy a decir que, Voy a ser populista, ajá, pero no va a haber pero, acciones. pero a la hora de los hechos, pues no te voy a perseguir, no, es solo netamente un discurso, ¿no? Y eh, pienso, por ejemplo, en políticos como Peña Nieto, pues Peña Nieto ya es políticamente ya está muerto, o sea, él es en buena medida el artífice de la caída Pero es del que PRI. Peña Nieto nunca estuvo vivo como político. Él era Sí, un producto. era un producto. Ajá. Era un producto hecho por la televisora, hecho por el mismo PRI. O sea, ni siquiera el PRI confiaba en él. Yo creo que los Nah, políticos de verdad sí. que estaban Ajá. en el PRI no veían a Peña Nieto como el ideólogo del PRI, No, como el mesías no lo del era. PRI. No, jamás lo vieron así. Decían, este tipo es un pendejo que nada más le vamos a poner las cámaras y que hable, diga cosas graciosas y que tenga una familia modelo y que todos los mexicanos se identifiquen con él y voten por él. O sea, nunca lo vieron como un político de verdad, un señor político, no sé, como Ceballos o alguien que habla muy bien dentro de Morena, el ¿Quién? viejito ese ¿Cuál? que siempre está dando discursos ¿Qué, grandilocuentes. Noroña? Noroña, ajá, Ese es del esos sí son. PT. Él ¿Ya no es del está en PT? Morena. Ese es del ¿Ya está PT. en Morena? Ah, bueno. No, él no es de Morena. Él Ese tiene un. tío, esos son Sí, políticos de verdad. Peña Nieto no sí. tenía la capacidad de ser político y yo creo que todos nos dimos cuenta, ¿no? Que ese tipo no, o sea, No, sí, yo creo. ideológicamente no Ajá. sabía ni diferenciar el capitalismo del socialismo ni ninguna otra corriente política. Ok, O sea, ese sí era tipo, pendejo, pero creo que te estás excediendo un poco. No, no, no es que quiera defenderlo. O sea, sí estaba bien estúpido, pero no tanto. O sea, y creo que hasta cierto punto sí venía como con una formación del prismo más neoliberal de esta visión. El prismo tiene diferentes estratos y diferentes niveles, diferentes concepciones internas sí. dentro de ese partido, ¿no? Es el nacional revolucionario que crea instituciones públicas, un PRI que en realidad pues también tiene muchas medidas de izquierda. O sea, el PRI propiamente no es un partido de derecha, es un partido de centro izquierda y con medidas estatistas. El nivel más conocido del PRI, ¿no? Después llega como una nueva generación que es un poco más del libre mercado y pues que es como de una visión más neoliberal, ¿no? Y tienes ahí Salinas como pues, uno de los máximos exponentes, ¿no? Pero yo diría que Peña Nieto venía de esa escuela priista. Y Salinas era un político de verdad. Ese tipo sí sí, sabía lo que estaba haciendo. pero también considera que pues ahorita está muerto, políticamente está muerto, el tipo es millonario, ¿no? Pero políticamente está muerto y si de repente encuentras a un político que está asociado con Pero Salinas, pues te quita puntos, no te da puntos estar asociado con Salinas, es un muerto político. Hombre, el es poder que rico y eso le da tiene poder. Salinas, o sea, Ajá. no deja de tener poder, no deja de tener relevancia, Sí, pues. pero si te ven con él, inmediatamente te vuelves el diablo. O sea, o Sí, sea, pero el diablo también tiene su poder. Piensa que es como Palpatine y si te juntas con él eres como Darth Vader, ¿no? Eres como su pequeño acólito del infierno, no sé. de nuevo, yo creo que es satanizar y darle demasiado. Pero te digo, sí quizá en lo económico, ¿no? Es alguien que de repente puede inyectar dinero, pero si te asocias con él públicamente, es como, estás maldito, o sea, ya nadie va a querer apoyarte políticamente, ni en el PRI es del todo bien visto, o sea, Yo creo así que de, ya después de Peña Nieto hasta nos empieza a caer un poco bien Salinas. no, nunca, nunca. Como A decimos, mí me... era Ajá. malvado,
Era terrible, era implacable, pero era inteligente. O sea, sabías que su cabeza tenía algo, conectaba sus neuronas, amigo. Sí, o claramente era un genio, o Era sea, es un inteligente. genio. Pero es un genio del mal. Y yo en todo caso preferiría a Peña Nieto. Pues está pendejo, pero pues es como de. Pues es mi Es que presidente. él es inocuo, o sea, no tenía noción de lo que era el bien y el mal, amigo. Sí, recuerdo Eso es lo esa que pasaba cumbre. con él. Ajá, es que hasta recuerdo esa cumbre donde fue con Trudeau y con Obama. Y que Trudeau y Obama están ahí platicando y se abrazan. Y Peña está ahí como en un rincón. Y es como, no ma, alguien abraza al Peña, ¿no? Es como alguien háblele. O sea, No lo estaba tan traten pendejo. así, van a herir sus Sí. sentimientos. Sí, a mí me daba penita, o sea, Eugenio, pues es un vato súper corrupto, era una rata técnicamente, ¿no? Pero era una rata pendeja que generaba cierta simpatía. Terrible, terrible el caso La de caballada está este flaca, pero bueno, ciudadano. ya volviendo a la cinta, ya es demasiado política. Sabía que esto iba a pasar, lo No sabía. politicemos, amigo. Sí. Ok, entonces tenemos esta familia nuclear con el abuelo. eh, Todo aparentemente está bien. Vemos que es el 2 de octubre. Eh, Mostraron como ese calendario que a ti te tocó verlo cuando eras niño. El de que Sí, dabas sí, la hojita. me tocó ver algunos, sí, sí, tuve al menos 2 años de ese calendario. Sí. Ah, qué buenos recuerdos. Sí, es como, mira, esta es mi época, donde no teníamos celulares, teníamos que ir a buscar a alguien que nos prestara teléfono o llamar en la calle. Es como de, wow. Qué vintage. Sí, es todo muy vintage. Y bueno, vemos que es el 2 de octubre, los chicos están están en este movimiento, están hablando de que pues ellos tienen como un pliego petitorio. Algo que me gusta mucho por cómo se maneja con sutileza es que a la hora del desayuno con la familia, aparentemente todo es una relación bastante cordial, ¿no? Pues genuinamente es una familia que se quiere, ¿no? A pesar de las diferencias ideológicas y de generación Sí, tienen genuino cariño y tienen una conversación bastante amena, pero cuando se empiezan a tratar estos temas, se empiezan a ver claramente cómo existen estas divisiones, ¿no? Y cómo al final terminan peleados. y empieza a Empiezan, polarizarse todo. ajá, se polariza completamente esa conversación en el desayuno y cada uno se va por su lado molesto, tanto el padre, el abuelo, como los hijos y la madre, y genuinamente pues ella también tiene un grado de molestia muy marcado, pero trata de ser hasta cierto punto el núcleo bueno, yo creo que ella funciona como el punto de unión, la persona que trata de siempre al final de ejercer un control para evitar que para que se terminen matando ahí su Sí, esposo y sus intenta hijos. como conciliar esos puntos de Conciliar. vista para Ajá. mantener la cohesión familiar. Sí, que es un poco como la dinámica familiar que incluso todavía podemos seguir viendo, ¿no? En muchos En varias hogares. familias mexicanas. Sí, o sea, es un patrón que se mantiene. Y bueno, vemos que pues los chicos se van a la onda de la protesta, los niños van a la escuela, el abuelo se queda en casa. Yo pensé que en algún momento iban a contarnos, no sé, qué pasó con la abuela, ¿no? ¿Dónde está la abuela? Murió en la Estaba revolución. completamente olvidada, amigo. Sí. No existió, amigo. Él procreó a su familia sin necesidad de una mujer. Pero bueno, vemos que él se encarga de ciertas actividades en el hogar, hacer los mandados. Es una familia muy bonita y me sorprende un poco como la habilidad que tienen todos para coexistir en el espacio, porque, digo, no se ve como un departamento particularmente grande, ¿no? O sea, Sí, yo creo que esos departamentos de Tlatelolco en ajá. verdad no son tan grandes. Ujú. O sea, mínimo, bueno, por lo que vemos hay, ¿qué será? Son 3 habitaciones, una de los padres, una sola para la niña. Ah, no, 4 habitaciones. Los hermanos mayores duermen en la misma habitación Sí, y el abuelo duerme con el nieto. Entonces, el estamos hablando menor. ajá, el menor, exactamente. 4 habitaciones e incluso se ve que no está como del todo las habitaciones adaptadas para 2 personas, porque donde duerme el abuelo, él usa un catre, como de, quizá por la cuestión del Sí, espacio, no tiene una cama propia. puede ser Eh, por su edad también.
le gusta dormir en cates. Sí, es que se acostumbró en la revolución a dormir Sí. de ese modo, amigo. Sí, es verdad. Algunos abuelos sí prefieren como la comodidad del catrecito que antes que la cama. Pero bueno, sí se ve que es un espacio muy pequeño. ¿Sabías que esto no fue filmado en un departamento, sino que Sí, no es un, fue en un estudio montado y que movían las paredes constantemente para crear las habitaciones? sí, Pero fue da como genial. un Ajá. escenario planeado, ¿no? Ajá, y móvil. Eh, a mí me sorprendió mucho porque yo sí sentí un poco la esencia de un departamento genuino. Es como de, Sí, yo creo wow, que eso tenían está los habilidad. planos del departamento, ¿no? Para Ujú. no olvidar cómo tenían que Sí, armar la arquitectura, pues, del sí. cuarto, pues. Digo, pues si tienes como precisamente una casa que se amolda, claramente no te van a faltar cuartos. Como puedes construir un cuarto en cualquier momento, solo pones paredes y la adecuada iluminación y todo está listo, ¿no? Bueno, sí, se ve que es un espacio relativamente reducido y eso es, no sé, al principio eh, sientes el calor del hogar y te sientes bien en ese lugar, pero de repente se empieza a tornar claustrofóbico Sí, es un poco cuando se claustrofóbico, te da empiezan ese a desarrollar los sentimiento. eventos, ¿no? Y creo que se va convirtiendo como una especie de bola de nieve tu inquietud cuando ves que, no sé, primero se va la luz y dices, ay Dios, no. Y luego cortan el teléfono y dices, no, Santa Madre. Y cuando No el puede abuelo ser. ve, sí, es como de, no, salgan, hagan algo. Te da esta sensación de, tú sabes lo que va a pasar, pero no quieres que les pase a estas agradables personas. Es como de, quisiera Sí. viajar en el tiempo y echarles una de llamada de, sálganse de ahí. No dejen que vayan a la marcha. Quiten el póster del Che. Quítenlo. Pinten esa pared, amigos. Sí, quiten esa pared, pongan un póster de Díaz Ordaz. Es el mejor presidente, el más guapo de todos. Sí, eso los hubiera ayudado mucho. Yo creo que con eso se Ujú. hubieran salvado, ¿no? Con su póster de Sí, Díaz creo que, Ordaz. ajá, un póster del presidente, sí, así como de, con su cara así, es como de, chale, pero, bueno, la cosa es que vemos cómo se van desarrollando las actividades cotidianas bueno, principalmente de la madre, porque es la que ella se mantiene en el hogar con el abuelo. Los niños regresan y precisamente pues ya se empieza a dar esta marcha, este meeting en la Plaza de las Tres Culturas, histórico lugar de la Ciudad de México. Y todo pinta para que es un meeting regular, pero oh sorpresa, llega el giro inesperado, amigos. Se empiezan a escuchar disparos y se desata la masacre del 2 de octubre. Qué Eh, giro. sí, Primero salen como ujú, unas luces de bengala de un helicóptero, ¿no? Es sí. lo que todos ¿Qué es? mencionan, que una Ajá, vez fue que la pasó señal. eso, era como la Ajá. señal para que empezaran a disparar, Ajá, pues. para que el batallón Olimpia empezara a disparar. Cabe señalar que pues precisamente había militares infiltrados, tanto dentro como dentro de la marcha, como en las azoteas de los edificios aledaños. Había francotiradores. eh, que todo parecía que pues al principio, bueno, por lo que vemos pues, es parte como de un cerco de seguridad, ¿no? Pero yo ahí tengo que aceptar un poco mi ignorancia sobre este evento y qué tanto fue planificado. ¿Tú consideras que la masacre fue algo planificado o fue un accidente? mm, pues está bastante difícil. Ujú, Yo creo que es difícil tener una postura de qué fue lo que sucedió. Recuerdo en algún punto haber escuchado que algunos notaron que había unos militares discutiendo, entonces ujú, probablemente recibieron órdenes con las cuales en algún punto no estaban de acuerdo en cuanto a la ujú, ejecución de las mismas. Y otra cosa que pudo haber pasado es que estaban varias corporaciones de seguridad unidas en una misión que era como tal el cerco de seguridad. Y ujú, regularmente cuando hay corporaciones unidas reciben indicaciones contrarias, no se organizan bien, pues porque son distintas corporaciones, ¿no? ujú. Entonces, entre la policía y el ejército puede haber cierta clase de dificultades en la comunicación. Eh, Algo que me tocó ver de un testimonio fue que afirmaba
que vio que algunas personas que estaban disparando desde los edificios eran estudiantes o los reconoció como parte del movimiento. Eso es algo curioso porque pues quiere decir que si los militares llegaron a detectar que estaban siendo atacados, eso explica mucho de por qué respondieron de una forma tan agresiva, por qué realizaron tantas detenciones y presuntas muertes, porque la verdad no estoy familiarizado con los números. Entonces yo creo que fue un gran fallo de estos de los que escapan a la planificación. Como bien comentábamos anteriormente, todos estos planes que se hacen no se pueden realizar a la perfección, y yo creo que fue un gran error por parte de las autoridades, algo que se salió de las manos de ellos como tal. Y tengo entendido que también un político que participó en esta cadena de mando fue Echeverría, y a él se le adjudica que fue quien dio la orden de comenzar la masacre. Sí. Te digo, ahí sí habla un poco mi ignorancia respecto a lo que pasó, y también sé que esta información en realidad pues no se sabe, no se tiene del todo claro qué fue lo que pasó y quiénes fueron los responsables, aunque sí se considera que pues este personaje siniestro que posteriormente sería presidente jugó un papel importante como uno de los de las mentes detrás del suceso. De los actores, ¿cómo se dice? Están los actores materiales y los actores intelectuales. Ajá, autores intelectuales de una masacre. Pero también es curioso que pues Echeverría es un político, ¿no? Es curioso que a él se le encargue el mando de una misión armada, ¿no? Porque al final yo entiendo que pues esas órdenes solamente las podría dar el presidente como tal. Sí, pero él era secretario, si no mal recuerdo, en la administración. Y estaba a cargo de esa misión, pues. La cuestión de la seguridad. Entonces, sí, él jugó un papel importante, pues por lo mismo de que tú sabes que pues, el presidente anda luego en muchas cosas, ¿no? Y pues requiere y también hay otra cuestión que jugaba mucha presión dentro de este movimiento, y era el hecho de que las Olimpiadas se estaban avecinando. Entonces yo me imagino que también querían acabar con este movimiento de una forma rápida. O sea, querían dar un escarmiento para que todo se disipara y que las Olimpiadas se pudieran llevar a cabo de la forma más tranquila y pacífica posible, con este movimiento ya más apagado. Entonces yo creo que también tenían esa presión encima, pues. Sí, sí que ya faltaban 10 días, es algo que incluso se menciona en la cinta, ¿no? Para que se diera arranque a este evento. Y pues también creo que los movimientos o las personas que encabezaban estos movimientos sociales eran conscientes de que el gobierno tenía esta presión extra y era un factor que podía jugar a su favor a la hora de que se cumplieran los acuerdos. Sí, y salió al revés todo. Sí, salió mal. Es como de... Qué bueno que no existía YouTube en esos días, porque hubiera sido así como de... planteamos nuestro pliego petitorio al gobierno, acaba mal. Como muy mal. Es como sí, hubiera sido un montón de memes bastante crueles, viejo. Sí, y también, bueno, creo que este movimiento que se dio es parte de una ola que en general se dio en buena parte de Occidente en los años 60 con respecto a las organizaciones estudiantiles. Ya ha habido movimientos en Francia, en Inglaterra, de protesta de estudiantes en los que también se llegaban a sumar la clase trabajadora. Era un momento de mucha crítica hacia las instituciones gubernamentales, ¿no? Y se respiraba cierta libertad o cierta ansia de libertad. Que bueno, al menos en el caso de México. Ansia de comunismo que fue acallado sí. De manera magistral. Como magistral. Por las fuerzas del orden de México. Gracias, Estado mexicano, nos salvaron. Sí, solo tuvieron que asesinarnos. Y así fue como desterraron el árbol del comunismo porque estaba embrujado. Ah, sí. Buena esa.
Pero bueno, entonces se desata esta masacre y a mí es todo ese momento en la cinta me genera verdaderamente ansiedad. O sea, toda esta película, salvo en el intro, me siento ansioso. Es como de, ay, no, 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 lo que va a pasar. Y recuerdo mi infancia y es como de cuando la veía. Y te digo, cuando la vi de niño sí fue como, what the fuck es esto? No, el gobierno hace esas Quedas en cosas. shock. No. Sí, me dejó un poquillo en shock y ahorita revisitando es como de Dios mío, se maneja una gran tensión durante toda la cinta. Hay una parte donde se convierte en Barry Lyndon. no, no hay luz y todo es con luz. No hay luz. Bueno, pues Todo porque es iluminación natural. de velas, sí. De Esa velas. parte me genera también mucho miedito porque no ves nada, solo escuchas allá afuera los disparos, ves a la familia aterrada, tratando de esconder, no sabiendo qué hacer. Hay una parte donde la hija pues se va a hacer la tarea con una vecina y pues no sabes nada de ella, ¿no? Y el abuelo es como de El pues abuelo tengo que va a ir por buscarla. ella. Sí, hay mucha tensión y mucha presión con respecto a este entorno en el que se desarrolla la película, aunado a los eventos que están ocurriendo en el exterior, esta masacre que se está dando, los chicos no están tampoco, en algún momento pues solo se queda la mamá y el niño más pequeño. Hay una incertidumbre que sí me da cosita, sí me pone mal. Y bueno, ya después vemos que Sí. los chicos regresan con algunos otros compañeros de la marcha, ¿no? Que en realidad pues ahí te dicen que ni siquiera los conocen, ¿no? Fueron como los pocos que pudieron rescatar al momento de, bueno, Sí, con los que estaban pudieron escapar. corriendo juntos, Ujú, pues. sí, a uno lo hieren en el brazo, ¿no? Y estaba bastante mal herido y muy preocupado porque perdió a su hermana, ¿no? Y posiblemente pues sea una de las bajas eh, de esta protesta. Hay otra que es como digo que es como la callada, la chica de pelo corto, que es como de está en Sí, shock. Es como era la de, tesorera del movimiento. sí, tenía ahí el botecito y en la tesorera y también traía ahí como la propaganda, ¿no? Se Quemó veía su que ella sí estaba credencial. más. No, ella no quemó su credencial, la quemó Se la quemaron. el Bishir, no, no, porque dijo uno de los, bueno, el mayor, el hermano mayor le preguntó que si traía su credencial y dijo que no, dice, no, pues está chido porque ahorita es más peligroso ser estudiante que criminal, ¿no? Y es este Bishir el que quema su credencial en un acto bastante simbólico, creo yo, porque es como de, yo aquí ya no sé qué está pasando. Yo prefiero no identificarme como estudiante a pesar de que digo, hubieras hecho eso con el póster del Che Guevara. No Deja tú la la pensaron, credencial. amigo. Sí, es como es problemas. Escúchame bien, hijo. Pero sí, está un herido, traen no recuerdo si es uno o dos chicos los que también los acompañan, ¿no? El pues que Sí, creo que son dos. eh, ajá, se refugian en este departamento. Y llega un momento en el que pues la mamá tiene que ya trabajar y poner orden, ¿no? Tratar de sanar a este muchacho que está herido, eh, organizar a todos para que, pues a ver, ustedes se van a dormir aquí, la chica se va a venir para acá, es como, trata de poner orden y ver un poquillo cómo se organiza esto. Y ya más adelante pues el marido regresa a casa, ¿no? Humberto logra entrar, que moviendo un poco sus influencias de burócrata y que pues presenció algunos de los horrores que se dieron allá afuera, ¿no? Los camiones con cadáveres y los estudiantes siendo encañonados, desnudos en la calle, mientras llovía. Un Sí, escenario hace dantesco. un relato bastante fuerte de todo lo que Sí. se vivió en esos momentos y es algo que no vemos, pero Ujú. yo creo que el guión hace un buen trabajo al momento de transmitir em, toda la emoción asociada con estas imágenes tan fuertes que hacen Sí. referencia a lo que sucedió de manera posterior al meeting. Ujú. Y bueno, se dan ciertas discusiones, se trata de organizar un plan en el que eh, um, eh,
los chicos puedan salir al día siguiente uno por uno, para que no los detenga la policía, bueno, la policía o el ejército. Y también vemos algo que me llama mucho la atención es que el ejército llega por primera vez para preguntar, ¿no? Como de todo bien, no hay aquí como, bueno, realmente para registrar, ¿no? Si no tienen estudiantes que se están Sí, pero los guariciando. trae el abuelo, ¿no? Ajá, exactamente, y con ellos puede dialogar, ¿no? Con ellos tiene, Sí, pero el abuelo hay juega la una, carta de que es un militar ajá, retirado, ¿no? Entonces les dice, hay una jerarquía. ajá, que Ujú, él precisamente se retiró del ejército ujú, y les dice, les voy a enseñar mis papeles para que se vayan ustedes sí, tranquilos, pues. Y así es como logra convencer a los militares de que, pues, ujú, no sean agresivos, pues, de que no tengan ujú, una respuesta sí, exacerbada con esta familia. desmedida, ¿no? Pero Ujú. pasan las horas y en la madrugada llegan otros soldados. Bueno, son soldados, ¿verdad? No, al parecer no, porque ves que esos Ajá. que son personas que son más parecidas a los que subieron cuando estaban jugando el abuelo y Ujú. el hijo menor. Al Pero parecer ellos entonces, ¿qué eran dirías que son? Ujú. un cuerpo policíaco. Yo los identifiqué más como judiciales. ¿Sabes a quiénes me recordaron? Sí. ¿Te recuerdas las crónicas de la justicia? Donde salía Adrián Eh, Uribe y, no, no. No, pero sí bueno, tiene toda la pinta de un policía de esos ajá, de la judicial. eran como judiciales. Ujú, Difícilmente creo que hayan sido militares, pues. ujú. Ok. Lo que intentaba representar el guión. De hecho, en la obra de teatro, creo que los marcan como otra cosa, como gente Sí. mala uno, gente mala 2, gente mala 3, algo así Ciertamente como lo que, son. ajá, no lo especifican. Pero Sí. pues ya cuando llegamos hasta ese punto, pues ya como que es algo muy disruptivo, ¿no? Como que llegan de Ujú. una forma bastante violenta y sí te saca como mucho de onda porque ya sucede al final, entonces ya es Sí. cuando tienes la esperanza de que todo va a estar bien, ¿no? Aunque yo ya la había visto y ya sabía lo que iba a pasar, pero decía, no, Sí. seguro ya van a estar bien, pero eso no es así. Nada más Oh, les ponen el tipo 2, el tipo 1, el tipo 2 y así. ok. Ok. En el Y. guión así los Ajá. ponen. Y bueno, estos posibles policías realizan un registro con lujo de violencia, descubren a los estudiantes y en un momento de calor, pues terminan matando a todos. O sea, esto es como, o sea, ah, es una escena muy fuerte, ¿no? A mí me causa mucho impacto el de repente ver Sería cómo. demasiado arbitrario para ser real, pero Sí, vamos ajá, a yo darles el diría, beneficio ajá. de la duda. Sí, ajá, yo diría que quizá ahí es donde está un poco lo más. Es que no quiero decir que es ficticio, de nuevo, no es un evento histórico del que esté del todo bien informado, ¿no? Pero casi siempre se habla de que la masacre fue cometida contra los estudiantes, ¿no? No he oído que haya habido una matanza posterior de los residentes. Podría decir que ahí habla mi ignorancia, ¿no? Sí, se me hace un poco desmedido lo que ocurre después. Pero en efecto, terminan matando a toda la familia, al abuelo, al padre, a la madre, eh, a los chicos, y solo sobrevive el niño porque se había escondido debajo del catre del abuelo, ¿no? Del catre del Y abuelo. sí, y es como de. ¿Sabías que al niño no le dijeron lo que se iba a encontrar? Era como de. Para captar su Sí, exactamente. reacción natural. Más natural, efectivamente. Nada más le dijeron como, tú vas a salir de aquí e improvisa. Y es como, ok. Es como, oh, por Dios. Wow. Sí, y así se acaba la película. Vemos que sale del departamento y afuera hay alguien limpiando la calle, como si nada hubiera pasado. Sí, y hay unos Sí. militares por ahí, ¿no? Ujú. Recorriendo el lugar. Y así se acaba Rojo Amanecer, esta película del 89. Muy fuerte, muy importante, mantiene su vigencia. Una pieza, creo yo, de la contracultura mexicana. No olvidemos que esta es una producción independiente del director Jorge Fons. Y algo que sigue causando ecos
en nuestra cultura. Un evento que efectivamente no se olvida. Bueno, impresiones generales, Andrés. ¿Qué dirías como conclusión de esto? Pues creo que es una película que, como tú bien mencionas, sigue siendo relevante porque nos habla de muchos estratos que componen la sociedad mexicana y cómo políticamente, ideológicamente, siempre han estado en constante contradicción. Entre ellos creo que es importante considerar y otra vez es relevante eh, revisitar mediante esta película las concepciones que existen del Estado mexicano, de la política, del ejército, de la policía, de los estudiantes y de los padres de familia que siempre tienen la mayor preocupación es cuidar de sus hijos, ¿no? Y en ese sentido siempre van a ser conservadores, nunca van a querer que sus hijos participen en esta clase de movimientos porque ellos ya saben de lo que es capaz el gobierno y del peligro al que se exponen los jóvenes que participan en esta clase de movimientos. Entonces, yo creo que tiene mucha actualidad en el sentido de que nos ayuda a visualizar y a poner en contexto histórico todos estos entes que participan en la sociedad mexicana y cuáles son las ideologías que tienen estos mismos grupos sociales, ¿no? Yo diría que es una película fundamental que está clasificada dentro de este movimiento del nuevo cine mexicano y se le considera un triunfo de la expresión cinematográfica por tratar estos temas tabú en contra del gobierno, desde Rojo Amanecer hasta La Ley de Herodes, que fue una película que también fue y se intentaba censurar, pues. Sí. Entonces, relevante para la cinematografía mexicana y para conocer la idiosincrasia mexicana. Yeah, sí, buena. Fundamental, pues. Buena reflexión. Yo agregaría que a pesar de estos pequeños defectos o errores que llegaste a comentar en algunos puntos, como toda obra de arte, pues es un producto imperfecto, ¿no? Pero sigue manteniendo su valor y su significancia. Me parece que cualquier persona mexicana que quiera entender qué ocurrió en este momento histórico necesita verla para darse una idea. Creo que también hay que entender que es un producto muy posterior, ¿no? Del evento real, ¿no? Es un intento de los mexicanos por tratar de significar aquella situación que se experimentó en un momento en el, si no mal recuerdo, es parte de la transición dentro del PRI, de este PRI más nacional revolucionario al PRI neoliberal. Se da pues la llegada del poder de Salinas, ¿no? Y hay creo que incluso el periodo histórico en el que esta película se hace ya forma parte del análisis que se tiene que realizar con respecto al movimiento del 69, ¿no? Y a nosotros nos toca hacer como quizá la conexión, el vínculo entre el movimiento del 68, cómo esta cinta lo aborda varias décadas después y el cómo nosotros significamos toda esa situación, ¿no? El cómo interpretamos y qué conclusiones sacamos de ello, ¿no? Y el giro que se ha dado, de nuevo, porque estas nuevas administraciones de izquierda, la llegada de la izquierda al poder en México, modifica todo el juicio y todo la carga simbólica que se le había asignado a las protestas y a este movimiento, ¿no? Ahora creo que muchas personas, de nuevo, como algo que había mencionado al principio, consideran que pues ganamos. Siento que ellos están como al final de Star Wars, a New Hope, cuando están dándole el premio a Luke por haber destruido la Estrella de la Muerte, solo que en lugar de Luke está AMLO, en lugar de Leia está Sheinbaum y en lugar de Chewbacca está Noroña. Ok. Y todos estamos así como de ¡vamos! ¡Vencimos! Y es como de, pues, amigo, creo que todavía te falta ver la venganza del... que diga, el Imperio contraataca. Imperio contraataca. Y ellos descubrirás que en realidad, pues, el Imperio siempre estuvo ahí.
nunca se fue del todo y solo hubo un... Bueno, ahí va mi crítica de nuevo, ¿no? Siento que la administración de AMLO, fuera de la carga simbólica que maneja, en realidad solo trajo un cambio en la asignación de presupuestos, en el que puedo decir que pues, está muy chido de repente que el Estado benefactor cobre más fuerza y se generen programas para el apoyo de los sectores más desprevenidos. Eso está muy cool. Aunque también puede ser algo criticable el que pareciera que pues estos programas solo cumplen. La función de obtener más votos. Creo que ahí te he perdido un poquillo, Josué. Estamos un poquito con fallas en la conexión como tal. Oh, no. Vamos a ver si se restablece en unos minutos. Y... creo que no. No se ha podido restablecer como tal. Muy bien. Esperen ahí que tenemos novedades. Volvemos en unos minutos. Andrés, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Creo que te Sí. perdí unos momentos. Sí, es que tengo aquí un problemilla con la computadora. Luego la batería ya le anda fallando y se apaga. Pero ya volví. Y según esto, seguimos grabando. Así que una disculpa a nuestros podescuchas por los problemas técnicos. Esto es una clara evidencia de que el gobierno está tratando de sabotear este episodio. Esta cinta sigue teniendo estatus de film maldito, evidentemente. Pero bueno, quería terminar mi conclusión diciendo que estaba hablando sobre los apoyos sociales del gobierno. Digo, por un lado está muy chido, que por otro también se puede interpretar esto como netamente medidas clientelares para mantener el voto de un sector de la población y que darnos qué tan efectivos son estos apoyos sociales, hacen que la gente pueda generar medios de ingreso más sostenibles o solo les está dando una especie de caridad para que sigan votando por el partido que actualmente se encuentra en el poder. Esa es mi crítica. Así sucede. Sí, Andrés, pues no sé, ¿tienes algo más que agregar? ¿Algo con lo que quieras cerrar Pues esto? algo sencillo. Cambia mucho el contexto de las masacres en el 68 a hacer una masacre en el 2024. Y todo esto gracias a las nuevas tecnologías. Algo que estaba escuchando es que anteriormente o en décadas pasadas los asesinos seriales eran un poco más frecuentes y ahora está disminuyendo la frecuencia de aparición de los mismos, y esto dicen está muy asociado con el hecho de que cada vez es más fácil ver cámaras por todos lados, entonces es más difícil cometer un crimen. Entonces la historia nunca nos llega completa como tal, no hay un registro o hay muy pocos registros en video de lo que sucedió en esa plaza de Tlatelolco. Para muchas generaciones que vieron esta película cuando eran jóvenes, eso fue lo que sucedió en la masacre de Tlatelolco, y muy probablemente nos está llegando una información sesgada si únicamente consideramos lo que nos presenta esta película. Entonces, nosotros que somos un poco más adultos o tratamos de integrar un poco más información de otras fuentes, no somos expertos de este caso, de lo que sucedió en el 68 como tal, pero sí tenemos una visión un poquito más integral que lo que nos presenta nada más esta película, y creo que es difícil conocer el hecho como tal si uno no es un experto de este episodio de la historia
mexicana. Entonces yo creo que es importante no quedarnos nada más con lo que vemos en esta película y buscar más información al respecto de lo que sucedió para tener una perspectiva un poco más integral de lo que se vivió en esos momentos. Iba a decir, lean la noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, a pesar de que tiene como acusaciones de ser un plagio y tener cosas inventadas. Pero bueno, también es como un cosas inventadas del diario de Ana Frank. Sí, sí, es como la crítica constante a algunas cositas de Elena Poniatowska, que sí se llega a inventar historias, y no solo en este libro, ¿no? Pero ese es materia de discusión para un podcast literario. Pero sí, hay muchas fuentes. De hecho, si uno se pone a buscar documentales, sí puede llegar a dar con ciertos materiales audiovisuales que pueden enriquecer, por un lado, nuestro conocimiento de este suceso. También contamos como libros, como el ya mencionado La Noche de Tlatelolco, y sé que hay un buen número de textos y de información que fueron escritos por los mismos participantes de este movimiento, y pues a pesar de que ya ha pasado bastante tiempo de la situación, algunos de ellos siguen vivos. Entonces no es algo que ya haya quedado en el olvido completamente. Y pues por mi parte es cuanto. Creo que hemos terminado con este episodio. ¿Qué podemos decir? Denle like, compartan, pongan ahí su comentario. ¿Qué piensan de la película? ¿Qué piensan del movimiento del 68? Y esperamos verlos para la próxima sesión, para el siguiente episodio de nuestro podcast, que muy probablemente va a ser de Zodíaco. Vamos a hablar de asesinos seriales. Y ¿esa fue tu recomendación? Estén atentos. Claro. Ah, cool. Suena más mi recomendación. ¿De qué hablas? Me gusta mucho. Es mi recomendación. Cállate. ¿Cómo recomiendas Zodiac, amigo? Bueno, amigos, pues muchas gracias por escuchar este podcast y nos escuchamos en la siguiente ocasión. Adiós. Adiós.